donde Él brota agua fresca me conduce. Fortalece mi alma por el camino del bueno y me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas muy oscuras, no intento ningún mal, porque tú estás conmigo, tu bastón y tu vara me protegen. Me sirves a la mesa frente a mis adversarios, y con aceites tú perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Me acompañan tu bondad y tu favor mientras dura mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largo, largo tiempo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, queridos hermanos, les invito a que escuchemos el Evangelio en la liturgia de este domingo, tomado del Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículos del 27 al 30. Escuchemos con atención. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi lado, de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues muy buenos días, Padre Manuel. Ya se encuentra con nosotros el Padre Manuel, Javier, la hermana Tere, la hermana Luisa y Norma. En este cuarto domingo de Pascua en el que celebramos a Jesús el buen pastor. El segundo domingo fue dedicado a la Divina Misericordia, y hoy este cuarto domingo nos habla de ese buen pastor que es Jesucristo. Y hoy inicia la lectura diciendo: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. En este discurso que hace Jesús se dirige especialmente a sus discípulos. Son los discípulos aquellos que escuchan la voz del pastor y lo siguen. Y ahí está, hermanos, el desafío. Ahí está el reto para nosotros: escuchar la voz del pastor. Porque hoy en el mundo hay muchas voces que se confunden. El mundo nos presenta muchas voces, voces distorsionadas de la verdad, voces que nos invitan a vivir situaciones que no son agradables a Dios. Entonces, el reto que tenemos todos los cristianos católicos, los que decimos creer en Cristo, es escuchar la voz del Señor, discernir cuál es la voz de Jesús. Padre Manuel. Sí, pues nuevamente muy buenos días. Gracias por recibirnos en sus hogares. Gracias por unirse para celebrar el cuarto aniversario del programa de Jesús el Buen Pastor. Muchas gracias en verdad a todos los que nos están escuchando en sus casas, en los comercios, en los medios de transporte. Muchas gracias nuevamente. Aquí hay que tener presente lo que en el tiempo que nos encontramos, que es la Pascua. Y la Pascua es celebrando a Jesucristo muerto y resucitado. Jesucristo muerto y resucitado se presenta como el buen pastor en el cual dio la vida por sus ovejas. ¿Y quién es Jesucristo buen pastor? Es el Hijo de Dios Padre. ¿Y por qué fue enviado Jesucristo, el Hijo de Dios Padre? Para restaurar la humanidad, restaurarla. ¿De qué restaurarla? Del pecado. Sabemos que la humanidad está hecha a imagen y semejanza de Dios. Es decir, el ser humano no quiere vivir solo, siempre quiere vivir en comunión, pero el pecado nos lastimó, el pecado nos hirió. Y nuestro Señor Jesucristo, como el buen pastor, dio la vida por nosotros para restaurarnos nuevamente como un pueblo, como una familia, como hermanos. Y de allí la importancia de tener en cuenta la nueva humanidad redimida, rescatada, renovada, recreada, es a través de Jesucristo, quien dio la vida por nosotros, porque Él dio la vida, Él padeció, el precio de nuestra salvación para ser hombres nuevos, es su sangre derramada en la cruz. Entonces estamos invitados a seguirlo, y seguirlo significa una vida restaurada, una vida regenerada, una vida liberada propiamente del pecado, para tener presente esa voz de aquel que es mi pastor y que me cuida
y que me lleva al Padre. Gracias, Padre. Hermana Tere, hoy hay muchas voces en el mundo que confunden. Hay muchos pastores que quieren apacentar las ovejas de Cristo, y como Él mismo lo dice en el mismo pasaje que hoy escuchamos, que vienen disfrazados de pastor, pero que son lobos rapaces. Así es, hoy en este día el Señor nos invita a escuchar su voz y a no dejarnos confundir con falsos pastores, ¿verdad? Como dice. Solamente reconocemos a los sacerdotes como pastores de la Iglesia Católica, que son los que apacentan las ovejas de Jesucristo. Hace 8 días nos decía, ¿verdad? Le decía a Pedro, apacienta mis ovejas, como decía el sacerdote. No es la iglesia del Papa ni de los sacerdotes, es la iglesia misma de Jesucristo que la está encomendando en las manos de los sacerdotes, de los laicos, nosotros los laicos, y bueno, también nosotros somos pastores porque tenemos una familia, en la cual, ¿verdad? Pues tenemos que llevar a la casa del Padre Celestial, acercarlos a misa, a recibir los sacramentos, a escuchar la voz del único pastor que da la vida por sus ovejas. Hermana Luisa, hacer esa distinción de la voz de Dios a la voz del mundo es lo importante y a lo que estamos llamados todos. Así es. Bueno, a través de este evangelio, Dios nos está haciendo esa invitación precisamente del día de hoy, que Él es nuestro pastor y nosotros las ovejas. Por lo tanto, sí tenemos esa encomienda de que a lo mejor pues nosotros nos dirijamos para quien lo necesita, para que esas personas pues no se confundan, no entren en confusión con la palabra de Dios, porque pues o sea, hay tantas personas que se dedican a desviar del evangelio verdaderamente de Jesús, porque Él nos está invitando a integrarnos, porque pues Él es nuestro pastor y nosotros las ovejas tenemos que ir verdaderamente a la tarea que Él nos encomienda. Gracias, hermana. Hermana Norma, qué importante es saber escuchar la voz del pastor, porque ante tanto ruido que presenta el mundo, a veces no sabemos poner atención a esa voz de Jesús que nos invita. Hace unos días nos decía: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, y el que come de este pan vivirá eternamente. ¿Cómo nos cuesta escuchar la voz de ese pastor? Pues verdaderamente sí es cierto, nos cuesta mucho trabajo escuchar, peor cuando nosotros pues no nos disponemos a abrir las Sagradas Escrituras. Ahí nosotros nos tendremos que ir guiando y conociendo a nuestro pastor, pero ¿cómo? Estar en comunión con Él. Usted lo acaba de mencionar, Él es el pan de vida. Y si nosotros también nomás nos dedicamos a leer la Escritura y no vamos a esa comunión, a comer ese cuerpo que nos da la vida eterna, pues nunca vamos a poder entender y comprender lo que Jesús nos está queriendo decir todos los días. Y a través de la palabra del Señor lo vamos a ir descubriendo. Vamos a saber quién es verdaderamente nuestro pastor, que no nos confundamos. Hay mucha gente en el mundo que anda confundiendo, diciendo que yo soy esto, yo soy el otro, que vete aquí a mi iglesia, vete a esto. No, eso no es correcto. Pero siempre y cuando lo vamos a descubrir, pero abriéndole Sagradas Escrituras y estar en comunión con Él, vamos a saber discernir que Él es nuestro pastor y que Él ha dado la vida por mí y por todos ustedes. Gracias, hermana. Hay una situación. El mundo nos presenta muchos caminos y hay muchas voces que nos hablan y que nos invitan a seguir. Y hoy desafortunadamente vemos cómo el mundo sigue otras voces que no son la voz de Jesús, el pastor. Y hay mucha gente que, creyendo hacer lo bueno, se enlistan en hacer obras
Y yo quiero decirles hoy que Jesucristo es el pastor que da la vida por las ovejas. Jesucristo no es un líder ni político ni sindical que venga a ofertar bienes materiales opuestos, en particular a los hombres y a las mujeres. A Cristo, quien lo escucha, lo tiene que seguir porque su propuesta es vida y vida en abundancia. Jesús no es como los líderes del mundo, que a veces se hacen pastores para pastorear rebaños, y esos rebaños únicamente los utilizan para su conveniencia. Pero vamos a seguir comentando el Evangelio en un momento porque nos vamos a nuestro primer corte. Les pedimos que no nos cambien. Buenos días a todas. Buenos días a todos. Buenos días. Mi sobrino Juan Carlos. Juan Carlos, buenos días, bienvenido. Bueno, y también a los que nos siguen por el Facebook, muy buenos días y gracias por estar siguiendo este programa La Voz de Jesús, el Buen Pastor. Muchas gracias. Aquí lo que ya se mencionaba, si seguimos a Cristo que nos da la vida eterna, es el enviado del Padre. Y si es el enviado del Padre, viene a restaurar esa humanidad dañada por el pecado, en el cual nos encontramos con división de culturas, de razas, de lenguas, de pueblos, de religiones, ¿no? Entonces nos encontramos con una división exagerada como consecuencia del pecado. Él venció el pecado, Él venció la muerte y Él resucitó, y nos invitan precisamente a seguirlo a Él. El que nos da la vida eterna. Estaba como un comentario de un pastor. Dice, le pregunta un sacerdote que si él creía que Dios es verdad, Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre, y el pastor le dice que no es ni 100% Dios ni 100% hombre. Dios. Y la gente que lo está escuchando a través de eso, si le hace caso al comentario del sacerdote, que bueno, y si no, pues ya se desvió. Sí. Voces que confunden, pues ese es el problema, que hoy hay muchas voces que confunden a la gente, y ese es el problema, demasiado problema, y ahí es donde no estamos bien. Y muchas de las veces se viene presentando quienes ya nos estamos integrando a un grupo de evangelización. A veces también, aparece mucha gente, se sale tanto de un grupo y cuando se dan cuenta, pues ya están en otro lado. Continuamos, queridos hermanos, en este programa La Voz de Jesús, el Buen Pastor, en este domingo del Buen Pastor. Y estamos meditando a Jesucristo, el Buen Pastor, la voz de Jesús. Él dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Ahí está la clave de todo, ¿verdad? Escuchar la voz de Jesucristo y seguirlo a Él, porque la enseñanza de Jesús, mis hermanos, siempre va a ser que nosotros nos convirtamos en otros Cristos aquí en la tierra, en que sepamos tener la compasión que ese pastor, ese buen pastor tuvo con nosotros, y ese amor infinito y grande que lo llevó, Padre, hasta dar la vida por nosotros para podernos salvar. Sí, dice, yo conozco mis ovejas. O sea, el Salmo 139 dice, yo conozco tus pensamientos, tus sentimientos. Antes de lo que me vas a decir, yo sé lo que, ya lo sé, ¿no? Él conoce nuestra historia, Él conoce nuestra vida, Él conoce al hombre, Él conoce que somos frágiles, Él conoce que somos limitados. Celebramos recientemente el 10 de mayo, el Día de las Madres, y por lo tanto hay muchas mamás que se sintieron afortunadas por ser felicitadas por sus hijos y tuvieron ese espíritu de comunión. Pero hay muchas madres que sufren. ¿Por qué? Porque pues sus hijos no se acuerdan de ellas, porque sus hijos no viven en comunión, porque no se llevan bien. Entonces Jesucristo conoce lo que hay en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, nos conoce, ¿no? Jesucristo conoce que muchos de nosotros vamos heridos, vamos cansados, vamos lastimados, vamos heridos porque no somos correspondidos en el amor. Somos heridos y estamos extraviados precisamente porque nos dejamos llevar por otras voces que nos llevan al desierto, que nos llevan al caos, que nos llevan a la muerte, ¿no? Y Jesucristo nos conoce.
Nos conoce que somos frágiles, conoce que somos limitados. Yo conozco a mis ovejas, ¿no? Conoce y sabe perfectamente el vacío que hay en el corazón del hombre. A veces los miedos y los temores que hay en el corazón del hombre, las discordias, las envidias y todos los resentimientos. Él nos conoce, pero Él conoce también que buscamos ser felices. Él conoce y sabe perfectamente que nuestra alma, nuestro espíritu busca la vida eterna. Y Él es el que le da una respuesta a nuestra misma vida. De ahí la importancia de abrir el oído, abrir el corazón. Ahora la pregunta es, ¿yo lo conozco? O sea, Él me conoce. Él conoce mi historia. Él conoce mis fragilidades, mis limitaciones. Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Ahora la pregunta es, ¿yo lo conozco? ¿Yo lo conozco? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Qué es lo que dice? Si lo conozco, escucho su voz. ¿Y cuál es su voz? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos invita, que nos exhorta? Por ejemplo, ama a tu enemigo. Perdona no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. O sea, Él nos conoce. ¿Yo lo conozco? Si yo lo conozco, tengo presente lo que Él dice, lo pongo en práctica, ¿sí? ¿Sí? Renuncia a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Lo escucho, lo sigo a Él. Ese es el punto. Él me conoce. Él conoce lo que hay en el corazón de cada mujer. Él conoce lo que hay en el corazón de cada hombre, de cada niño, de cada adolescente, de cada adulto. Él conoce perfectamente, ¿no? Entonces quiere ser el buen pastor. El buen pastor quiere reunir y congregar a todas las naciones, a todos los pueblos, ¿sí? Que todos, africanos, europeos, asiáticos, americanos, juntos todos formemos una sola comunidad, una sola familia, en la que Él sea el que lo escuchemos, porque Él nos conoce, conociéndolo a Él, ¿no? Que nos exhorta y nos invita a vivir precisamente en una sola familia, con ese espíritu fraterno, con ese espíritu de solidaridad y de comunión. ¿Por qué? Porque el precio de esa comunión, de esa nueva vida, fue la sangre derramada en su cruz. Gracias, Padre. Juan Carlos, aprovechando que estás aquí y eres un joven, qué difícil es entre esa etapa de juventud saber escuchar y discernir la voz de Cristo. Es una difícil pregunta, pero siento que el mundo de ahora, tan globalizado, tan acelerado, ha quitado no solamente a los jóvenes, sino también a la gente adulta esos momentos de meditación, y donde se presta en ese silencio se presta el estar sensibles a la escucha de lo que nos dice la conciencia, lo que nos dice nuestro corazón, nuestro entendimiento, todo lo que hemos escuchado desde ser pequeños hasta la edad que tengamos, ¿no? Y ese mundo de ahora nos está quitando estos momentos, y siento que es difícil para los jóvenes, para los adultos, repito, el saber, el prestar ese oído abierto, no solamente el oído abierto, sino el entendimiento y el corazón, estar abiertos a qué es lo que Dios quiere que yo haga, ¿no? ¿Cuál es mi vocación? ¿Qué es el amor? ¿Quién es Dios? Se ha escuchado mucho de amar al prójimo, amar a tu enemigo, pero ¿cómo? Y porque siento que la escucha, eso que menciona Jesús, mis ovejas escuchan mi voz, o sea, sí es el reflexionar sobre la palabra, ¿no? Pero cómo ponerla en práctica también forma parte de esa escucha, porque Dios es, ¿no? O sea, se manifiesta en hechos, en experiencias. Es difícil, hasta para mí es muy difícil por este mundo tan acelerado. Nos está quitando estos tiempos de meditación. Así es, Víctor, un mundo acelerado, absorbente, que absorbe la vida del ser humano, ante todo por ese materialismo puro que estamos viviendo, ¿no? Y qué difícil es saber escuchar y conocer, distinguir la voz de Jesús que nos llama, ¿no? Porque el mundo te está llamando y te oferta otras cosas, a veces cosas que únicamente
te dan placer, pero que no te llenan totalmente, hermana Tere. Así es. Sí, esto es muy cierto, hermana Lucy. Hay muchas cosas en la vida que nos distraen y pues ese es el propósito del maligno, desviarnos del camino del Señor, sacarnos de la palabra del Señor. Nos muestra muchas cosas y pues en ese escuchar todo eso a veces nos perdemos. Lo acaba de decir el hermano Juan Carlos, ¿verdad? Si no tenemos paz en el corazón, si no estamos en ese silencio en el cual el Señor quiere comunicarse con cada uno de nosotros, pues difícilmente vamos a escuchar la voz del pastor. Escucharemos otras voces, muchas voces, pero no la del Señor. No la que nos lleva a la vida verdadera, no la que nos invita pues a ser como Él, a actuar como Él, a vivir como Él nos enseñó. Él es el ejemplo para todo cristiano católico, ¿verdad? Él es la medida del amor, Él es todo. Y si Él es nuestro pastor, pues tenemos que escuchar su voz y hacer lo que nos pide. Gracias, hermana Tere. Y como decíamos desde el principio, hermana Luisa, el reto en nosotros los cristianos está escuchar la voz y responder. Porque en ese yo las conozco y ellas me siguen, es que ha habido un llamado en la vida de nosotros. Porque decíamos que este discurso Jesucristo se lo da a sus discípulos. Y nosotros por el bautismo somos discípulos. Pero ¿qué tanto estamos siguiendo al pastor, hermana? Pues en nuestro interior, como madre, como hermana, como esposa, como hija, entonces nosotros escuchamos la voz de Dios, pero no precisamente que la escuchemos, sino que la sentimos. O sea, Él está palpando en nuestro corazón. Él está, o sea, nosotros lo estamos sintiendo, por lo tanto, no debe de existir esa cuestión, ¿verdad?, de que nos confundamos en la palabra de Él, porque si nosotros estamos bien precisos, estamos sobre de la Sagrada Escritura, porque es importante de que tengamos en nuestras manos pues la Sagrada Escritura, que eso es lo que nos cuesta a veces leer y analizarla. A través de ello, pues Jesús nos está hablando. Nosotros nos hacemos sordos, ¿verdad?, a su llamado, porque verdaderamente, pues si nosotros creemos o nos confundimos que no lo escucho, no lo veo, como el Padre lo ha dicho, ¿verdad?, en su Evangelio. A veces, pues ahora sí que pues, es algo invisible, ¿verdad?, que nosotros lo tenemos que sentir, pero eso tenemos que sentirlo en nuestro corazón. Jesús va transformando nuestro corazón, pero hay que dejarnos ser dóciles en sus manos, ponernos en sus manos para que Él nos cambie, nos transforme y nos guíe hacia un buen camino que es tan difícil de seguirlo, pero tampoco imposible. Gracias, hermana. Como las ovejas, decía usted, qué difícil es, pero cuando Jesús pone a la oveja como figura del discípulo, la oveja es obediente, es mansa, ¿no? Pero hay algo también que confunde y que hace que se distorsione la voz, el pecado, hermana Nor. Ese pecado que acosa al hombre, esa tentación que todos los días está para evitar que escuchemos la voz del pastor. No, pues el demonio está todos los días y en cada momento de nuestra vida también como Dios. Hay que saber también, pues así pidiéndole al Señor la ayuda para que no caigamos en esas tentaciones del maligno, porque el maligno no duerme y nos lleva a pecar, pero de volada, en instante, segundos. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a escuchar la palabra del Señor para no caer, o sea, en esas tentaciones que el maligno también nos da. Y pues, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues yendo a la Eucaristía todos los días, pedirle fuerzas al Señor, pedirle esa misericordia que tenga para cada uno de nosotros, para no caer en esa tentación, en ese pecado, porque es lo que más nos lleva a pecar. A veces le hacemos más caso al demonio que a Dios. ¿Por qué? Porque el demonio presenta las cosas muy fáciles. Jesús no. Jesús es como es duro, recto en sus cosas, así también quiere que nosotros seamos
perfectos, pero esa perfección nos cuesta alcanzarla a través del Señor, porque el demonio le hacemos más caso primero. Así es, hermana Nor. Desafortunadamente, ¿verdad? Hay dos voces. La voz de la derecha es Dios, la voz de la izquierda siempre va a ser aquel que nos quiere confundir y nos quiere desviar. Pero para eso, lo que tú decías, estar en oración, estar continuamente alimentándonos de Cristo, ser esa oveja de Jesús que escucha su voz y que se deja conducir, el Salmo 23, que nos conduce a buenos pastos, a donde hay agua abundante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús es el río de agua viva. Pero vamos a seguir comentando este evangelio, queridos hermanos. Al regresar de este segundo corte, les pedimos que no nos cambien. Sí, de ahí dice nadie las arrebatará de mi mano. No, es decir, son mías, ¿no? Y ahí la importancia de que nadie nos arrebate, nadie nos quite la fe, ¿no? Nadie nos la quite, ¿no? Nadie nos quite esa fe que nosotros recibimos propiamente de nuestros padres, el sacramento del bautismo, el sacramento de la confesión, porque a veces es muy fácil, ¿no? Escuchar falsos pastores en los cuales a veces nos desprendemos. Padre, prolifera. Ahorita en la mañana, cuando venía yo para misa, iré demasiado. Sí, es una realidad. ¿Por qué? Porque no hay. Es decir, el hombre tiene hambre de Dios. Sí, eso sí. Y si no hay hombres que puedan comunicar a Dios, ¿sí? Y que si hay personas que lo hacen de buena voluntad, sí, pues lo hacen y pues los engañan, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay que tener en cuenta esa parte, ¿no? El hombre tiene hambre de Dios, ¿no? Esa parte, entonces, nadie los arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Estar en el proyecto de Dios Padre. El proyecto de Dios Padre es que tengamos vida y vida en abundancia, y vivir en la unidad. Pues en aquellos tiempos, bueno, o en estos tiempos igual se está mencionando, o sea, del anticristo, ¿verdad? Y ese es el anticristo, o sea, quien está en contra de la palabra de Dios. O sea, por ejemplo, que es la Sagrada Escritura, la palabra, pero confundida, se puede decir, por esta de aquellos que salen de evangelizar. Pero no es o sea, lo que yo estaba escuchando en un texto. Continuamos, queridos hermanos, en este programa La Voz de Jesús, el Buen Pastor. Y hace unos días leíamos en el Evangelio de San Juan, cuando decía, nadie viene a mí si el Padre no lo llama. Entonces, hoy hace referencia al Señor Jesús cuando dice, me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Qué hermoso, hermano, hermana, tú que me escuchas, tú que has sabido escuchar esa voz de Cristo, esa voz de Jesús, y estás con Él, estás de su mano. Escucha bien, nadie te va a arrebatar de Dios, porque la decisión es del hombre. Allí está la libertad del hombre para decidir con quién quiere estar, hacia qué caminos quiere ir. Y Jesucristo, el buen pastor, se ha manifestado ante nosotros como el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie va al Padre si no es por mí. Jesús quiere llevarnos a esa mansión celestial, a ese lugar infinito, a esa dimensión divina. Pero para eso tenemos que escuchar la voz de Jesús. Y yo te pregunto, ¿qué voces estamos escuchando hoy? Desafortunadamente, el demonio ha metido confusión. El Señor Jesús quiere unidad. En aquella hermosa oración que nos presenta en el capítulo 17 de San Juan, el verso 20-21, dice, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Y hoy acá lo recalca el Señor, el Padre y yo somos uno. Se supone que todos los que creemos en Cristo teníamos que tener esa unidad. Pero hoy, ¿qué ha hecho el demonio? Ha distorsionado todo y hay mucha división. Y no debe de haber división. No como en aquel tiempo de los apóstoles, ¿verdad? Que cada quien estaba haciendo su grupo. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo.
todos somos de Cristo. Y somos de Cristo, Padre Manuel, porque el mismo Dios le ha dado a Jesús el rebaño para que lo pastoree hacia él. Sí, o sea, Dios le dio el rebaño a Cristo Jesús y Cristo Jesús dejó a los sucesores. En este caso, a los sucesores, cuando dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Allí le está dando la autoridad a él, a Pedro. Sí, no le dijo, te encomiendo a Juan, a Santiago, a los demás, no, a Pedro. Y el sucesor de Pedro es el Papa. Es el Papa, que en el transcurso de todos estos siglos, de todos estos años, sí, es el que ha estado al frente de esta encomienda que nuestro Señor Jesucristo muerto y resucitado. Y por lo tanto, aquí hay que tener en cuenta, Cristo Jesús muerto y resucitado, sí, en el cual es su obra, la obra de Cristo, en cuanto que Él me libera, Él me regenera, Él me concede el camino para llegar a la vida eterna, ¿dónde? En su iglesia, porque se le encomendó esta obra a su iglesia a través de Pedro. El Papa es el sucesor de Pedro, y por lo tanto aquí hay que tener presente esta iglesia universal. Somos una gran familia. El pastor es el Papa a nivel universal. En nuestra diócesis es nuestro arzobispo Víctor Sánchez Espinosa. Él es nuestro pastor, que de una u otra forma se preocupa por sus ovejas. Tiene en cuenta a los sacerdotes, a los presbíteros, a las religiosas, cómo los va distribuyendo en cada una de las parroquias, en cada una de las comunidades, ¿no? Para que no les falte precisamente la vida de nuestro Señor Jesucristo muerto y resucitado, la nueva vida de nuestro Señor Jesús. Es decir, tenemos que ir viendo esta parte operativa, ¿no? Operativa, es decir, en la vida diaria, porque es que hay hombres y mujeres que escuchan bonito, escuchan cosas de Dios, escuchan cosas así de Cristo, y se dejan engañar, ¿no? Las arrebatan de la mano de Cristo Jesús. Y fácil, un hombre que no tiene bien cimentada su fe, se va de la iglesia, se va de su fe, ¿no? Sí, y entonces todo lo que le enseñó su madre, todo lo que enseñó su padre, todo lo que recibió, lo echa a la basura. Entonces, aquí hay que tener presente este caminar de la iglesia universal, a través del Papa, de los obispos y del sacerdote, ¿no? El sacerdote en el cual se me ha encomendado enseñar, regir y santificar a este pueblo, a esta comunidad parroquial. O sea, no vengo a hacer lo que yo quiera, ¿no? Hago con mis limitaciones, con mis debilidades, con lo que soy, intento intentar mi vida para hacer presente a nuestro Señor Jesucristo en esta comunidad parroquial y poder atender a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a las comunidades, ¿no? Entonces, aquí la figura del buen pastor, imaginémonos la madre en la familia. ¿Qué es lo que quiere una madre para sus hijos? Mantenerlos unidos, ¿no? Mantenerlos unidos, a ver que se lleven bien, que se ayuden, que puedan apoyarse mutuamente. Entonces, Jesucristo, muerto y resucitado, está presente en esta encomienda. Somos frágiles, o sea, Dios no puso ángeles al frente de su iglesia, no puso santos al frente de su iglesia, puso humanos frágiles así como nosotros, ¿no? Con nuestras limitaciones, con nuestras debilidades, ¿no? Sí, y de ahí la importancia de sentirnos familia, sí, familia, y de allí escuchar a Jesucristo muerto y resucitado en su iglesia, a través del magisterio de la iglesia. Ahí tenemos el documento de Aparecida, lo último, ¿no? ¿Qué es lo que dice el magisterio de la iglesia? ¿Qué es lo que dice la doctrina de la iglesia? Entonces, si Dios nos conoce, la pregunta es, yo te conozco a ti, Dios, yo te conozco a ti, Cristo Jesús, ¿sí? Me hablas a través de tu iglesia, que es una santa, católica y apostólica, a quien tú le encomendaste ser administradora de tus gracias y de tus bendiciones. Esas gracias y bendiciones no es dueña la iglesia, no es dueño el Papa, no es dueño el obispo, no, sino esa encomienda de Jesucristo, la vida nueva, se las dio a través de su Espíritu, que se lo comunicó a los apóstoles. Y de allí la importancia de saber distinguir y discernir. Jesucristo muerto y resucitado quiere esto en su iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Así es, Jesucristo es el camino. Claro. Y dice que Él nos lleva por senderos buenos. Dice, donde hay pastos abundantes. ¿Qué quiere decir? Que si tú, hermano, hermana que me estás escuchando, aceptas la vida de Cristo,
aceptas la vida de Dios. Pues vivimos en un mundo convulsionado por tanta maldad, tanta dificultad, pero bueno, nos toca vivir aquí, pero ya no vamos a vivir angustiados, ya no vamos a vivir con temores, vamos a vivir con la esperanza, sabiendo que no estamos solos, que hay un pastor que te protege, que te cobija, que te lleva, que te conduce, y eso es lo importante. Yo quisiera escuchar otra vez la voz de Juan Carlos, ¿verdad? En ese camino que dice, Jesucristo nos lleva por caminos rectos, pero qué difícil es poder caminar con Él, Juan Carlos. Pues sí, es difícil. Bueno, retomo lo que andaba diciendo, a falta de estar en silencio, la falta de meditación, se nos presenta, bueno, es una forma en cómo el demonio se va acercando a cada persona particularmente, y se empiezan a presentar nuevas formas de pensar, nuevas formas de ver, por ejemplo, el cristianismo, bueno, la religión, digamos, ¿no? Es difícil. De ahí yo creo lo importante de tomarnos el tiempo para la meditación y la oración, porque es cuando va creciendo el discernimiento de cada uno. Eso es lo que nos hace característicos a los cristianos, tener el discernimiento y decir, esto está bien, esto no me conviene, esto no está bien. Y bueno, de ahí el problema de que a falta de esto el mundo se va acercando así con nuevas formas de pensar, ideologías, con filosofías, y ahí el problema también de nuestra parte, o de muchos jóvenes que a lo mejor han crecido en familias cristianas, pero no han tenido un acontecimiento donde puedan experimentar el amor de Dios y encontrarse con Él, que solamente ven el cristianismo como una filosofía más, como una forma nueva de pensar, una nueva forma de vivir. O sea, se queda en cosas que sí son importantes, pero que no son lo esencial. Lo esencial del cristianismo es verlo como un acontecimiento en nuestra vida, una experiencia donde se puede experimentar al Dios del amor. Al Dios del amor en la familia, en cómo los niños pueden ver a sus papás discutir y después perdonarse. Eso es una palabra, ¿no?, fuerte para los niños. No sé, también, bueno, hay un sinfín de ejemplos que, o sea, cada uno tiene que pasar, cada uno tiene que experimentar esta voz del Señor que es la que habla a todos, y una vez escuchando la voz del Señor, pues ya podemos conocer poco a poco a este Dios del perdón, de la misericordia, del amor. Gracias, Juan Carlos. Lo que tú decías, bien importante, el discernimiento. Y vamos a decirle a nuestros hermanos un momento, un ejemplo muy claro del discernimiento. Nos lleva la parábola del hijo pródigo. Aquel que está cuidando cerdos, que habiéndolo tenido todo, lo había derrochado todo, y ahora ¿en qué situación se encontraba? En una situación precaria. Y ahí discernió y dijo, ¿cuántos criados de mi padre tienen comida de sobra? Y a mí ni siquiera las bellotas que comen los puercos se me concede comerlas. Al discernir, toma una decisión. Y la decisión es, dice, me levantaré e irá a mi padre. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. Como cristianos católicos, ¿en dónde estamos? ¿Verdad? Me recuerda a las frases que estamos viendo hoy en los planes de pastoral para hacer el nuevo plan. Dice, ¿dónde estamos? ¿Qué queremos? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Jesucristo vino a llevarnos al cielo.
Esa es la tarea del buen pastor, conducir el rebaño hacia el Padre, hacia el cielo. Pero hasta donde yo quiero ser conducida por Cristo a ese cielo nuevo, a esa tierra nueva. Y veíamos al principio cuando decíamos, Jesús, después de resucitar, da todas las órdenes, ¿verdad? Da la misión a los apóstoles. Antes no, sino después de haber resucitado. Vayan por el mundo, hagan esto, Pedro, me amas, apacienta, y empieza a dar la misión, empieza a dar la tarea de que tiene la iglesia hoy. 2000 años de camino, ¿no? No son pocos, y son más de 260 papas, porque no ha habido un instante en que la iglesia se quede sola, sino que ha sido dirigida por el pastor. Pero nos vamos a ir a nuestro tercer corte y regresamos en un momento. No nos cambie. Se va rápido. Bueno. Pues sí, tenemos esa... Está el punto de cómo visualizamos una sociedad. Estás escuchando una sociedad desde una filosofía solamente, o una filosofía, o un pensar que tenemos, el hombre tiene un fin supremo. El hombre tiene un fin supremo, y ese fin supremo estamos invitados a que seamos familia para llegar a ese fin supremo. Y ese fin supremo precisamente está la vida eterna con Cristo Jesús, ¿no? Pero Él nos conoce, y Él padeció por mí, Él murió por mí, Él fue crucificado por mí. Sí, Él venció la muerte, Él resucitó, y me invita precisamente a que yo participe de esa vida de Él, ¿no? De ahí lo sigo a Él, porque Él me lleva al cielo, Él me lleva al Padre. La pregunta es, ¿yo lo sigo? Sí, ¿lo conozco? Sí, lo conozco, sé quién es, sé lo que me ofrece. Ahí está la tarea, la voluntad del hombre. Hay que tener que la docilidad de ir dóciles, ¿no? La oveja, la humildad. La oveja, pero a veces somos como chivos. Yo soy la chivita de Antonio Aguilar. ¡Qué barbaridad! Sí. Somos rebeldes, pues, y eso es lo contradictorio, ¿verdad? Sin causa. A veces no hay coherencia en nuestra vida con en lo que nos dedicamos o lo que nos estamos acercando a conocer la palabra de Dios. No hay coherencia en nuestra vida. Alerta México solicita su ayuda para localizar al adolescente Itzel Tamara Nopal Méndez. Pero no imposible. Aquí todo es la decisión personal. ¿Sí? Ante las opciones de Dios y las opciones del mundo, yo tengo que tomar una decisión. Y como decía el padre Ceciño en una de sus canciones, la decisión es tuya. Dios te oferta su amor, su salvación, su bondad, su compañía, pero ya depende de cada uno si queremos seguir los pasos del buen pastor o queremos seguir los pasos del mundo. Entonces ahí está lo contradictorio de la vida. Continuamos, queridos hermanos, en este programa La Voz de Jesús, el Buen Pastor, y en esta mañana del Buen Pastor que estamos meditando precisamente este hermoso Evangelio de San Juan, donde Jesús se manifiesta como el buen pastor que da la vida por las ovejas y que conoce a las ovejas y que las ovejas lo conocen a Él y lo siguen. Y de verdad hay muchas ovejas que sí siguen al pastor, que van con Él, que son dóciles a la enseñanza del Maestro y van, ¿verdad? Es hermoso el Salmo 23 cuando dice, tu bondad y tu amor me acompañan. Padre, Dios nos quiere guiar con amor y con esa bondad infinita que tiene, pero ¿qué tanto nosotros nos dejamos guiar por Él? Aquí, el tener presente lo que ya decía mi sobrino Juan Carlos, el discernimiento. O sea, saber discernir lo que hay en mi mente, lo que hay en mi corazón, y saber que Él me conoce
O sea, Él me conoce que soy frágil, que soy limitado. Él conoce que mis vacíos, Él sabe mis carencias. Él sabe que a veces uno camina herido, lastimado por X o Y circunstancia, ¿no? Él me conoce, ¿no? Ahora, yo lo conozco, es decir, lo que yo llevo en mi interior, lo que llevo en mi corazón, me llena, me siento pleno, me siento realizado, sí, me siento feliz, me siento alegre, al tener en cuenta esas necesidades fundamentales, esenciales, que debo llevar en mi mente y en mi corazón. Elijo seguir lo temporal o elijo tener presente el proyecto de Dios Padre. Y el proyecto de Dios Padre es que mi vida se la encomienda a Dios Padre, al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo lo que hace con mi vida. ¿Y qué hace con mi vida? Él me renueva, Él me sana, Él me cura. O sea, soy esa oveja a veces extraviada, ¿no? Soy esa oveja herida, lastimada, ¿sí? En el cual necesito que ese buen pastor vaya en la búsqueda, ¿no? En la búsqueda de mi ser, de esa alma solitaria, de esa alma herida, de esa alma apegada a las cosas puramente pasajeras y temporales, ¿no? Que Cristo, el Hijo de Dios, Él sea el que me salve. Hay muchos hombres y mujeres que van en búsqueda de esa sanación a través de cosas superficiales y vanas, ¿no? O a veces se le escucha, se le quiere escuchar a cualquier persona, ¿no? en la cual engaña o miente o busca otros fines, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que somos hijos de Dios y Dios Padre tiene un proyecto de salvación a través de su Hijo Jesucristo, y ojalá podamos escucharlo y podamos seguirlo. Gracias, Padre Manuel. Pues sabemos que usted se tiene que retirar, ¿verdad? Porque está la misa de 11 que lo espera, pero le agradecemos infinitamente esa voz del pastor, porque usted es el pastor de esta iglesia parroquial, y bueno, siempre es importante el acompañamiento del pastor a las ovejas, ¿verdad? Cercano el pastor a sus ovejas, para que sus ovejas se sientan fortalecidas y se sientan que no van solas. Hay esa palabra siempre, no estamos solos. Cristo está con nosotros, y ¿a través de quién? A través del sacerdote, del pastor que guía. Sí, pues en primer lugar les agradezco y me encomiendo sus oraciones, pues porque solamente hay un perfecto y ese perfecto es Dios, ¿no? Hay muchas limitaciones, soy hecho de carne y de hueso y con todas las fragilidades y limitaciones. Le he dicho al Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, ¿no? Sí, Él me envió a esta comunidad parroquial, ¿no? Así como nuestros párrocos de Santo Domingo, de Santiaguito y de otras demás parroquias, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Tratar de hacerlo presente a Él, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hacerlo presente a través de su palabra, a través de los sacramentos de la Eucaristía, que no falte ese pan que nutre, que fortalece, ese banquete que nos da la vida eterna, ¿no? Esa sanación que nos da a través del sacramento de la reconciliación, ¿no? De esta forma, de esta manera, es como Dios Padre lleva su obra de salvación con nosotros que somos sus hijos, a través de estas fragilidades, a través de estas limitaciones, ¿no? O sea, me encomiendo sus oraciones, pues, para que sea ese pastor que Dios quiere para su comunidad, ¿no? Hay muchas fragilidades, muchas limitaciones, pero no nos quedemos en esas fragilidades, en esas limitaciones. Es una vida que se ha entregado propiamente para diluirla, para hacer presente a Jesucristo en medio de esta gran comunidad de Izúcar de Matamoros. Gracias, Padre, por ser el pastor de Santa María de la Asunción, y sabe que estamos con usted y lo apoyamos en todo trabajo material y espiritual. Muchas gracias. Que tengan buen día. Pues continuamos, queridos hermanos, en este programa La Voz de Jesús el Buen Pastor, y ya para terminar hoy, a cada una de mis hermanas que nos acompañan, un pequeño comentario. ¿Cómo tenemos que ser? ¿Qué disposición tenemos que tener para que esa voz del buen pastor nos guíe y esté con nosotros siempre, hermana Tere? Pues acercándonos a los sacramentos, definitivamente es lo único que nos va a dar la fuerza. Estar siempre, constantemente en la Eucaristía. Tenemos aquí nosotros la gran bendición de tener misa todos los días.
Y pues eso es un regalo de Dios, que quiere que lo sigamos, que escuchemos su voz, que vayamos al sagrario a postrarnos. Él solamente puede hacer el milagro de que escuchemos su voz en nuestro corazón, solamente Él, y asistidos también de nuestra Madre Santísima a través del rosario. Eso es lo que puede hacer que despertemos y que escuchemos verdaderamente la voz de Dios en su Hijo amado, que ha venido a darnos la vida a través de su muerte y de su resurrección. Gracias, hermana Tere. Hermana María Luisa. Pues Jesús, a través de ese llamado, de esa voz, me ha hecho renacer a una nueva vida. Por lo tanto, pues igual pues me está diciendo que ponga mi vida en sus manos, y Él la transformará, Él la guiará y Él dispondrá. Por lo tanto, pues por eso agradezco a Él, a Dios, que pues me ha hecho renacer. ¿Por qué? Porque escucho pues, su voz. A lo mejor un tanto pues difícil, pero como decía usted, no imposible. Entonces, tengo que ser persistente. Así es, hermana Norma. Pues yo en lo personal solamente me tengo que dejar guiar por Él, hacerle caso a ese llamado que me ha hecho, que me está haciendo todos los días. Él me dice: Norma, tienes que trabajar por nuestra causa, por seguir adelante, dándole de comer al hambriento. El hombre tiene hambre y sed de Dios, y si yo no le hago caso a mi pastor que me está pidiendo que yo vaya, pues de nada me serviría entonces estar en este grupo, en esta comunidad, y no le hago caso, pues de nada me sirve. Entonces yo tengo que hacerle caso al Señor todos los días, haciendo lo que Él quiere, tratando de llevar las cosas como Él quiere. No soy perfecta, decía el Padre, tengo mis limitaciones, y esas limitaciones yo se las ofrezco todos los días al Señor, mis carencias, porque como humano pues tengo muchas, soy muy frágil. Entonces solamente le pido a Dios que me ayude, que me sepa guiar, que Él sea mi pastor, para que yo pueda dar lo que Él quiere de mí y hacerle caso en todo. Gracias, hermana. Hay algo importante que yo insistía, lo que nos decía el jueves, ¿verdad? Dice: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Y si estamos aquí, pues porque el Padre nos atrajo hacia Jesús y nos entregó a Jesús para ser esas ovejas. Entonces, yo siento que todo lo que dicen es cierto, nada es fácil. ¿Por qué? Porque somos humanos limitados, con deficiencias, debilidades, errores y todo eso. Pero a pesar de todo eso, Dios nos llamó, y no estamos acá porque seamos las mejores, porque seamos las más santas, no. Estamos acá porque somos pecadores, pero pecadores que hemos reconocido lo que somos y nos ponemos bajo el amparo del buen pastor para que guíe nuestra vida. Y como pecadores podemos ser ejemplo de los demás. Yo les decía ayer a mis hermanos cuando les daba la plática, yo conocí al Señor cuando vine a bautizar a mi hijo, y ahí yo nada más iba por el ticket, por el comprobante, era lo único que yo buscaba, y el Señor me tenía un regalo ahí. Tocó mi corazón y me encontré con Él y me quedé con Él, ¿verdad? Entonces eso es lo importante, que nosotros abramos el corazón y la mente para que Dios se pueda quedar en nosotros. Es importante lo que dice el Señor: me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre, y el Padre y yo somos uno. O sea, Dios es uno nada más. ¿Y nosotros qué somos? Sus hijos, sus ovejas, sus discípulos. Y para ser auténticos discípulos de Cristo, lo único que tenemos que hacer es seguir los caminos de Dios, seguir los pasos de Jesús y actuar como Él, que vino, dice, no a ser servido, sino a servir. Eso es lo único que tenemos que hacer, mis hermanos. La invitación es que Dios nos ama, y nos ama inmensamente, y quiere conducirnos hacia la vida eterna.
está en tus manos el decidirlo. Queremos agradecer infinitamente a todos los bienhechores de este programa, a Pablo y a Olga desde la ciudad de Nueva York, a Vicente, a Dina Solano, a Socorrito Lezama, a Adrián Hernández, a Tere Vélez, a Betty Fernández, a Carmen García, a Audifar Ramírez, saludos hermanos hasta Tapachula, Chiapas, a la familia Vega Ramírez, a Beatriz Maldonado Hernández, a Magdalena Zambrano Maldonado, a la familia Martínez Aguilar, a Abraham Lázaro Aguilar, Araceli Barrera Sosa, Betty Robles, Tomán Pérez Ballina, Nereida Hoyos Cardoso, familia Vera Martiñón, Gloria Gordillo, Martita Flores Guevara y a la doctora María de la Cruz Tapia. Muchas gracias, queridos hermanos, a ustedes, a los de Granito de Mostaza, a nuestros hermanos de San Nicolás Tolentino, que cada semana con un granito de arena están colaborando para que este programa continúe al aire. Dios les bendiga abundantemente y les ayude para que podamos seguir nosotros evangelizando a través de este medio. Vamos a terminar nuestro programa pidiendo a Dios el aumento de vocaciones y deseando que Dios bendiga abundantemente a todos esos oídos y corazones que escuchan este programa. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en gran necesidad. Danos vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales santas. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones para tu iglesia según tu corazón. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga abundantemente y si Él nos lo concede, estaremos escuchándonos y viéndonos dentro de 8 días. Bendiciones para todos. Y a los que nos siguen en el Facebook, muchas gracias también porque están allí cada domingo escuchando y viviendo la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, saludos para todos. Gracias por todo lo que hacen por esta comunidad. Síganos acompañando, que Dios les bendiga. Saludos y gracias por su colaboración. A todos los que nos escuchan. Hermanita, no les dijo de los... ¿Por qué no me dijeron? A través del Facebook, ¿verdad? Sí. Queremos invitarles porque se está haciendo la rifa para la reconstrucción de la Capilla de la Luz. A todos los que nos ven a través del Facebook, acérquense, dentro de 8 días estaremos también teniendo una kermés, va a haber desayuno, comida y cena. Acompáñennos, vayan a hacernos el gasto, porque con ese granito de arena vamos a reconstruir todas esas capillas hermosas que tenemos y que el sismo dañó. Por favor, hermanos, ayúdennos. Gracias por cooperar.